Hola, muy buen día. Soy su amigo Armando Iniestra Morales, profesor de geriatría de la Facultad de Medicina Siglo XXI. Hoy vamos a ver el tema de síndrome de caídas. Vamos a ver que la caída como tal se considera una precipitación involuntaria, insospechada y que puede o no presentar lesiones secundarias. Las lesiones secundarias pueden ir desde lo más sencillo como una lesión superficial en piel hasta algo muy grave, ¿no? Como puede ser un hematoma, un sangrado intracraneal, puede ser también una fractura, una lesión ligamentosa, tendinosa, etcétera. Y se considera un problema de salud muy importante en los ancianos. De hecho, por eso se le da la característica de síndrome geriátrico como tal. Vamos a ver así como lo que es polifarmacia, como es fragilidad, inmovilidad. Vamos a ver que el síndrome de caídas también es multifactorial. Su etiología puede ser deberse a muchas causas, tanto de situaciones intrínsecas, o sea, del paciente, tanto del entorno, cuestiones extrínsecas como tal. Vamos a ver que en los ancianos mayores de 65 años tiene una incidencia hasta del 75%. De esos, en comunidades la incidencia va hasta un 33%. Vamos a ver que la caída en el paciente institucionalizado se va a incrementar mucho más todavía. El rango de incidencia corresponde de 0.2 a 1.6 caídas por personas por año, con una promedio o una media de 0.7 caídas al año como tal. Entonces, realmente todos los pacientes arriba de los 65 años seguramente van a presentar una caída como tal. Vamos a ver que del 10% de los pacientes que se caen tienen lesiones importantes, que lo vamos a ver más adelante, que van desde una fractura de muñeca en un 5%, fractura de cadera en un 2% y otras lesiones en 3%. Insisto, pacientes institucionalizados que van a asilos, que tienen residencias de ancianos, casas de día, llegan a incrementarse mucho más la incidencia, hasta un 40 a 60%, considerando que los pacientes institucionalizados seguramente tienen un factor intrínseco que llega a ocasionar este tipo de situaciones, ¿no? De caídas, como puede ser diabetes mellitus, hipertensión, prácticamente lo que es la pluripatología en el paciente geriátrico, que llega a generar complicaciones de inestabilidad, complicaciones de mareo, de marcha, etcétera. Bueno, vamos a ver que el rango como tal cada año va de 0.5 a 2.7 ya generalizando de todos los grupos de edades como tal, teniendo un promedio de 1.6 caídas al año como tal y del 10 al 25% con complicaciones graves como tal. Esto aumenta la mortalidad en personas mayores de 70 años y en 85 años o más institucionalizados, se considera que uno de cada cinco mueren a consecuencia de una caída. Insisto, pueden ser lesiones graves como un hematoma, pueden ser lesiones graves como una fractura de cadera, que si no es atendida oportunamente puede generar ciertas complicaciones a la larga. De hecho, a los 6 meses tienen un pronóstico malo, ¿no? Si no se atienden oportunamente. Como les decía, es multifactorial las causas de lo que es la caída, donde entran los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Vamos a ver que los intrínsecos, por lo regular, como ya lo hemos mencionado en otros síndromes geriátricos, son no modificables. Ahí es donde entra la edad, como lo mencionamos, arriba de los 75-80 años. Bueno, en realidad empiezan desde los 65 años, pero algo grave empiezan desde los 75-80 años, principalmente en pacientes masculinos. Hemos visto que en los síndromes geriátricos hay cierta prevalencia, algunas condiciones como tal de los pacientes. Vamos a ver que, por ejemplo, inmovilidad, discapacidad se da mucho más en pacientes femeninos y caída en pacientes masculinos, principalmente de raza blanca, pacientes que tienen pluripatología como enfermedades crónico-degenerativas, crónico-degenerativas agudizadas, como puede ser una insuficiencia renal crónica agudizada, puede ser también una neumopatía, etcétera. Medicamentos, de hecho, ¿qué creen? Que nosotros como médicos a veces llegamos a contribuir en las caídas, generando cierta iatrogenia al dar o proveer de un medicamento que llega a alterar la movilidad, la marcha de nuestro paciente, ¿no? Secundario a eso puede ocasionarse a todas las enfermedades crónico-degenerativas, a los medicamentos, se puede ocasionar mareo, vértigo, podemos ocasionar síncope, también puede ser secundario a un problema cardiovascular, también el mismo déficit visual y auditivo que sería la presbicia y la presbiacusia en el paciente anciano, y trastornos de la función neuromuscular que alteran la marcha y reflejos musculares.
Prácticamente de mareo hacia abajo se deben muy probablemente a causas generales, ¿no? E intrínsecas del paciente. También están los factores extrínsecos, que vamos a ver que estos factores son modificables, y es una ventaja porque a final de cuentas son los que desencadenan la caída aunado a lo que son los factores intrínsecos. El paciente de por sí ya tiene factores intrínsecos, y al presentarse de manera incidental o de modo de incidentaloma un factor extrínseco modificable, va a presentar la caída como tal. Entonces, a final de cuentas, por eso menciono que es una ventaja que sean modificables. ¿Por qué? Porque son los que llegan a predisponer la caída como tal. Entonces, aquí se encuentran los factores ambientales, como son escaleras, el tamaño de los escalones, las bañeras, el piso que esté mojado, que no tenga antiderrapante, aunado a los pisos resbalosos como tal, que deberemos de intuir que puede caerse el paciente y ponerle antiderrapante. Una mala iluminación. Consideren que el paciente geriátrico requiere de 50% más de luz para poder ver bien, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? En la mala iluminación. Muebles que deben estar colocados en cierta forma a modo de que le ayuden al paciente incluso para poder andar en su casa, ¿no? En su domicilio. Acomodarlos a modo de que se generen como el camino donde se pueda sostener para ir al baño, para ir a la cocina, para ir a todas las áreas en las cuales llega a estar más el paciente geriátrico. También la altura de las camas, el inodoro como tal, tapetes que por lo regular ponen alrededor de sus camas para el frío del piso, pero a final de cuentas llegan a generar caídas como tal. Un calzado inadecuado, ropa inadecuada, uso de bastón o andadera. No está mal que utilicen bastón o andadera si es que está indicado y si es que lo utilizan. Nada más que es importante que al paciente geriátrico lo lleguemos a entrenar bien del uso del mismo, que lo usen bien con la intención de que les sea favorable y que pueda funcionar. Pero con mira a poderle retirar este tipo de herramientas, ya que en ocasiones se llega a perdurar o a permear ya el uso del bastón o de la andadera, cuando en realidad lo que buscamos es reintegrar al paciente a su vida diaria, reintegrarlo a su vida laboral, su vida familiar, su vida social, y que no use este tipo de herramientas. Nada más un tiempo, de manera temporal, parcialmente, y que podamos retirarlo posteriormente. Bueno, vamos a ver que hay alteraciones de la función neuromuscular y de la marcha. De hecho, son factores múltiples que llegan a generar estas alteraciones neuromuscular y de la marcha. Entre ellos están diferentes enfermedades como trastornos circulatorios periféricos, trastornos cardiovasculares, pulmonares. Estamos hablando circulatorios periféricos, una insuficiencia venosa profunda, una insuficiencia venosa superficial. Cardiovasculares puede ser una bradicardia sinusal, puede ser una taquicardia también, trastornos del ritmo, pulmonares, que se llega a fatigar el paciente, que no tolere bien la actividad física como tal, lesiones específicas en el sistema nervioso central, por ejemplo, un infarto o un evento vascular cerebral isquémico a nivel de cerebelo que nos altere la coordinación de la marcha. También puede ser secundario a un síndrome de caídas que ya haya presentado uno previo y que haya tenido una lesión secundaria a eso, ¿no? Y que llega a tener cierta predisposición a una nueva caída, ¿no? Secundario a un síndrome de inmovilidad, incrementando la debilidad muscular. Y vamos a ver que las caídas que tienen están asociados a trastornos de la marcha y trastornos neuromusculares, a final de cuentas se da en un 50% en comunidad, o sea, pacientes que se encuentran en casa, que se encuentran deambulando en la calle, etcétera, y 80% en pacientes institucionalizados. Es lo que les digo, a final de cuentas el paciente institucionalizado seguramente ya tiene una condición que le predispone a este tipo de situaciones, ¿no? Por algo ya está institucionalizado. También puede ser que sea secundario a una alteración de los reflejos posturales, donde el paciente llega a presentar mareo, que es muy frecuente el mareo en el paciente geriátrico, y que sea secundaria a la caída a esto, vértigo, y esto tiene alta prevalencia en los ancianos, donde puede ser secundario a hipotensión ortostática entre un 5 y 25%. Recordemos pacientes diabéticos que tienen cierta predisposición a una hipotensión ortostática, pacientes con Parkinson, si de por sí Parkinson ya tiene una marcha alterada, ahora súmenle también que se agreguen este tipo de complicaciones como mareo, un evento vascular cerebral, puede ser transitorio y que no se den cuenta también.
fármacos, que es frecuente también. Aquí es donde entra nuestra práctica médica, donde debemos de vigilar que realmente el paciente esté tomando los medicamentos que realmente necesita, ¿no? Que tenga una polifarmacia adecuada o realmente bien indicada, ¿no? Eso es lo importante que hay que considerar como tal, porque nosotros podemos iatrogénicamente hablando predisponer también la caída como tal. Enfermedades preexistentes como son crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes mellitus, hasta sus complicaciones también, como insuficiencia renal, como una retinopatía diabética, una retinopatía hipertensiva, que en cierta forma también pueden ayudarnos a una mala visión, a una inadecuada ambientación del paciente, ¿no? Cambios propios del envejecimiento que en ocasiones llegan a potencializarse con las enfermedades crónico-degenerativas. No quiere decir que el envejecimiento le vaya a dar las enfermedades crónico-degenerativas, simplemente se llegan a potencializar. Entre ellas, ya habíamos platicado en los cambios morfológicos y funcionales del paciente geriátrico que llegan a perder fibras musculares tipo 2. Entre ellos generan debilidad muscular y disminución de reflejos como tal. También trastornos de la marcha y del balance, que esto los vemos y los identificamos por medio de una evaluación geriátrica integral, realizando la escala de Tinetti. Enfermedades preexistentes, las principales son osteoartritis, osteoartrosis, artritis reumatoide, un evento vascular cerebral, puede ser isquémico o hemorrágico, secuelas de fracturas, como lo habíamos mencionado, que en ocasiones un factor predisponente es la misma situación previa de una caída, ¿no? Deprivación sensorial, como lo habíamos mencionado, presbicia, la presbiacusia, síncope, delirium, eh, que se considera también un síndrome geriátrico, una urgencia urinaria de predominio nocturno, ya que es cuando el paciente quiere levantarse de su cama, le anda del baño, ya quiere ir al baño, se apura, se apresura y al tener los factores ambientales o extrínsecos no a su favor, pues llegan a presentar la caída. Peor aún si tienen algún otro tipo de patología, como lo pueden ver, ¿no? Es un factor importante de caídas, la urgencia urinaria. Y peor aún si nosotros le manejamos benzodiazepinas para poder dormir, ¿no? Que le generan falta de coordinación. Fármacos que generan principalmente falta de la coordinación, la disminución de los reflejos, la omnibulación. ¿Y qué fármacos son los que principalmente se ven inmiscuidos en este tipo de situaciones de caídas? Pues las benzodiazepinas, están los antidepresivos, los antipsicóticos, los neurolépticos. Principalmente son los que generan efectos vasodilatadores como hipotensión ortostática o también como antihipertensivos como beta bloqueadores y diuréticos como tal. Y las benzodiazepinas también, no se les olvide, como diazepam, lorazepam, etcétera. Bueno, obstáculos ambientales, ya estamos hablando sobre situaciones también extrínsecas, donde son la principal causa precipitante. Por eso les mencionaba, dependen los factores intrínsecos, tal vez llegan a depender ciertamente o en un grado a lo que serían los extrínsecos, ¿no? Porque son los que precipitan como tal, en las que se incluyen las barreras arquitectónicas que antes no se consideraban peligrosas para el paciente. Tal vez un escalón que antes sí lo podía subir bien, pero ya con los cambios propios del envejecimiento llega a tener ciertas complicaciones el paciente, y en lo que se llega a adaptar a esas situaciones, pues realmente llegamos a generar una alteración en el mismo paciente, ¿no? Pueden ser las bañeras, las escaleras, principalmente si no tienen pasamanos o son de caracol, la altura de la cama, los muebles del baño, los tapetes. Bueno, también puede ser el uso inadecuado de los auxiliares de la marcha, por eso les mencionaba. Primero tenemos que entrenar al paciente, saber que va a utilizar ese tipo de herramientas como bastones, como andaderas, y que a final de cuentas son para favorecer su reintegración de la marcha sin esa misma herramienta. O sea, que tengamos la idea de que a futuro se lo vamos a retirar para que siga caminando sin necesidad de esa herramienta. Lo importante es el que nosotros lleguemos a poder rehabilitar al paciente y después de rehabilitarlo retirarle la herramienta como tal. También es de manera idiopática y de esa es 5% no documentadas. Realmente es porque tal vez no presentamos un testigo, no presentamos una idea como tal de qué podría haber generado esta caída. Pero bueno, la idea es que consideremos que existe y que debemos de buscar principalmente los factores anteriores que ya habíamos platicado como tal. Bueno,
Enfermedad asociada preexistente pueden ser varias, desde origen neurológico, cardíacas, desde déficit sensorial, musculoesqueléticas y vasculares. Dentro de los neurológicos entra el evento vascular cerebral, el Parkinson, la demencia, el delirium. Dentro de las cardíacas está las arritmias, la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia coronaria. Vasculares, estenosis aórtica, enfermedad carotidia. Musculoesqueléticas, como ya lo había mencionado en primera instancia, osteoartritis, osteoartrosis, artritis reumatoide, sarcopenia, y déficit sensorial o deprivación sensorial, que sería la presbicia y la presbiacusia, ¿no? Complicaciones, vamos a ver, que pueden ir desde piel, como les había mencionado, hasta tejido celular subcutáneo, hasta músculos y hasta huesos también. Lo que más nos preocuparía, por ejemplo, en lesiones superficiales, puede ser que generara lesiones tendinosas o lesiones ligamentosas como tal, ya que son las que llegan a presentar una lesión de un mayor tiempo de recuperación, incluso quirúrgicos, y eso nos puede predisponer a inmovilidad, nos puede predisponer a fragilidad, a sarcopenia, etcétera, ¿no? Y después de ahí también hasta que se haga un círculo vicioso y que nuevamente vuelva a caer en un síndrome de caídas el paciente, ¿no? En piel puede ser equimosis, escoriaciones, heridas, algunas que puedan requerir sutura y antibiótico, ¿no? Pero las que más nos preocuparían serían tendinosas y ligamentosas como tal. De las fracturas, por orden de frecuencia, vamos a ver que primero está la muñeca, que es una fractura de coles, que sería la fractura de radio y cúbito, es de las más frecuentes, seguido de lo que es la fractura de cadera, después la fractura de fémur, fractura de húmero, arcos costales y cuerpos vertebrales como tal. También existe el riesgo de traumatismo craneoencefálico con una posibilidad de hematoma subdural secundario. Hay veces en que el paciente no se presenció la caída, por eso les digo que ese 5% idiopático puede ser secundario a alguna situación en la que no nos hayamos percatado como tal. El paciente se llega a caer, tiene el traumatismo craneoencefálico y en ocasiones el cuidador no llega a darse cuenta o los familiares no llegan a darse cuenta que se cayó. Se levanta el paciente, si le dolió, tiene ligero dolor durante una semana, 2 semanas de cefalea y a final de cuentas el paciente llega a presentar un hematoma subdural secundario al traumatismo craneoencefálico. Es un ensangradito que se va formando y que se va haciendo silente y que la aparición es tardía hasta los 14 días posteriores incluso, ¿no? Incluso puede alargarse mucho más todo ese sangradito. Ocasionalmente no asociado por el cuidador, es lo que les digo, o sea, realmente no se dan cuenta la familia de que presentó esa situación. Caídas por tiempo prolongado, algo grave, algo delicado que debemos de vigilar en el paciente, porque en ocasiones los pacientes se encuentran solos y permanecen por largo tiempo inmóviles tirados en el piso. Entonces ahí es donde se generan a veces condiciones que ponen en peligro la vida. El paciente puede durar varios días ahí en el piso, que no se puede levantar sin tomar líquidos, sin comer, con frío y en una posición donde puede generar ciertas úlceras por estar en el piso, ¿no? Como tal. Entonces es grave y eso llega a complicar a nuestros pacientes. Otra, que generan incapacidad. Recuerden que principalmente la incapacidad es quien nos llega a alterar la autonomía y la autovalía de nuestro paciente, ¿no? Aquí la incapacidad se asocia mucho a fractura de cadera. El 25% de los que tienen fractura de cadera no recuperan por completo la funcionalidad. E insisto, un paciente con fractura de cadera no atendida adecuadamente, eficazmente u oportunamente tiene un mal pronóstico a los 6 meses como tal. También van a generar incapacidad a dos niveles, uno a nivel funcional y otro a nivel de psicológico. El funcional puede ser por la misma fractura, por la misma lesión, como puede ser, como ya lo platicamos, tendinosa, ligamentosa, etcétera. Pero la que también nos preocuparía es en la incapacidad psicológica, el síndrome poscaída. El paciente ya tiene miedo a caerse nuevamente, entonces ¿qué hace el paciente? El paciente ya no quiere levantarse de su sillón, ya no quiere salir a la calle, malo que ya no quiera salir a la calle, pero peor
que ya no quiera deambular en su domicilio. Eso es algo que en cierta forma nos llega a complicar la situación con nuestro paciente, ¿no? Entonces, a final de cuentas, debemos de insistir al paciente, sensibilizarlo a que si tiene más cuidados, a que si llega a adaptarse de una manera favorable, puede seguir caminando. Y la idea es que siga caminando porque recuerden, la inmovilidad es un factor que agrava la vida del paciente. Institucionalizados van de 20 a 50%, han presentado una caída con lesión grave, imagínense, de 2 a 5 pacientes que están institucionalizados tienen lesiones graves que requieren hospitalización. Ahora, paciente que requirió manejo intrahospitalario por fractura tiene un rango de mortalidad también del 20 al 30% dentro del primer año posterior a lo que sería la fractura. Entonces imagínense, aquí lo importante es que ustedes consideren esta situación como agravante y que en cierta forma lleguemos a observarla de manera oportuna, principalmente si el paciente se cayó por largo tiempo, que no se dieron cuenta y que llegó a presentar otras complicaciones como tal. Insisto, tienen un pronóstico desfavorable. Factores de riesgo, la polifarmacia. Pacientes de 70 años simplemente tienen pluripatología, hasta 3 enfermedades y requieren de 4.5 medicamentos al día, ¿no? Donde ya se genera la polifarmacia. Ahora, insisto, en la guía de práctica clínica sí hablan que tiene que si más de 5 medicamentos es igual a polifarmacia, pero en realidad a veces es solamente un medicamento que puede generar una alteración, un medicamento que no esté realmente indicado, ¿no? Esto es una iatrogenia por parte de nosotros como médicos, donde nosotros debemos de vigilar el uso de nuevos fármacos como tal. Entonces, la polifarmacia tiene que ver con antidepresivos como fluoxetina, paroxetina, venlafaxina, neurolépticos, antihipertensivos. Aquí es muy importante que ustedes consideren que en antihipertensivos de los que más podrían generar una hipotensión ortostática, una hipotensión, un mareo, etcétera, pueden ser los beta bloqueadores porque no solamente bajan la presión, sino también disminuyen la frecuencia cardíaca, generan una bradicardia. También se agregan los diuréticos que funcionan también como antihipertensivos, ¿no? Como hidroclorotazida, como tal. Antiácidos, bloqueadores H2, procinéticos, hiperglucemiantes, que en realidad llegan a promover la somnolencia, llegan a promover cierta disminución del estado de alerta como tal. AINES, analgésicos, como puede ser derivados opiáceos, como el tramadol, que llegan a hipotensar, llegan a generar sueño al paciente. Y algo que realmente debemos de considerar, no porque sean nada más vitaminas o complementos alimenticios que creen, también entran en polifarmacia. También deben de ser bien indicados para poder evitar ciertas complicaciones como tal, ¿no? De aquí de los principales, benzodiazepinas, antihipertensivos, antidepresivos y analgésicos como tal, ¿no? Bueno, pluripatología es otro factor de riesgo. Sabemos que los pacientes llegan a presentar pluripatología y que llegan a caer en la excepción a la regla de la parsimonía, ¿no? Donde a final de cuentas nosotros podríamos considerar que una sintomatología se debiese a una enfermedad nada más, pero no, en el paciente geriátrico tiene pluripatología y tal vez una sintomatología puede ser secundaria a diferentes enfermedades o patologías y eso nos llega a proporcionar el riesgo de caída. Con mayor frecuencia, enfermedades articulares degenerativas, como ya hemos platicado, osteoartritis, osteoartrosis, depresión e incontinencia urinaria, que ya vimos que es un factor importante en las caídas, principalmente en el de predominio nocturno como tal. También entra la debilidad muscular, asociado también al cambio normal del envejecimiento, a la disminución de las fibras musculares tipo 2, que es el principal responsable de caídas múltiples, la sarcopenia. De hecho, vamos a ver que la sarcopenia afecta principalmente a las extremidades y entre ellas las extremidades inferiores que son las que nos dan la movilidad. Entonces las extremidades inferiores son el factor principal para la movilidad del paciente y que nos pueden generar caídas a su vez, ¿no? Aunado a la sarcopenia como tal, ¿no? Y que va de la mano también con fragilidad.
También el deterioro funcional y mental que genera un grado de dependencia y que esto mismo se relaciona con un riesgo de caídas y que a final de cuentas eso también no le permite mantener la capacidad de interacción con su entorno del paciente. Por eso lo importante en el paciente es mantener la autonomía y la autovalía como tal, ¿no? E insistir en que el paciente vaya a las reuniones, a sus fiestas, que vayan a las reuniones, que vayan a distraerse, etcétera. También trastornos de la marcha y equilibrio, como ya lo habíamos visto, que es multifactorial, donde hay sarcopenia, donde hay una falta de entrenamiento, donde no ayudamos al paciente a poder llevar a cabo un buen entrenamiento de sus actividades, que en cierta forma vamos a ver que el paciente geriátrico es como un adolescente. El adolescente va creciendo, van alargándose sus extremidades, sus brazos, sus piernas y se vuelve torpe. ¿Por qué? Porque la evolución es rápida y es exponencial y llega a predisponer los errores como tal. ¿Por qué? Porque no estaba adaptado a ese crecimiento, ¿no? El paciente geriátrico tiene una situación relativamente a la inversa, ¿no? Donde en cierta forma el paciente llega a presentar ciertas condiciones que no le permiten o que se van degenerando constantemente y que no le permiten hacer las actividades como antes las hacía. Entonces, a final de cuentas, tiene que reaprender, tiene que entrenarse nuevamente a hacer actividades como en cierta forma como lo vivía anteriormente. Pero es importante que las haga, es importante que él solito se vaya adaptando, que genere de una principal desadaptación que generó con el envejecimiento, posteriormente se vuelva a adaptar hacia su entorno, hacia su vida laboral, hacia su vida social, hacia hacer sus actividades que realmente hacía anteriormente. Eso es lo importante, la capacidad de adaptación del paciente geriátrico y ayudarle, sí, con entrenamiento para que pueda reinsertarse nuevamente a su vida diaria. También el uso de aparatos auxiliares, insisto, se tiene que enseñar al paciente a usarlo como tal y trastornos o enfermedades crónico-degenerativas como tal. Para eso tenemos que hacer un protocolo de caídas en el paciente, donde debemos de ver puntos iniciales, así como todas las enfermedades, así como todas las especialidades, importante, la historia clínica, ya que derivado a la historia clínica nosotros generamos una taxonomía de DICS, de datos, información y de conocimiento de nuestro paciente, ¿no? Y de las enfermedades que envuelven a nuestro paciente. En la historia clínica debemos de identificar diagnósticos previos donde nosotros podamos asociar qué consideraciones patológicas pueden presentarse en los eventos de caída que presenta mi paciente. Antecedentes de caída también influye mucho. Recuerden que existe una prevalencia o un promedio entre 0.6, 0.7 hasta 1.2 1.6 promedio de caídas al año por persona, ¿no? Entonces, al final de cuentas también, si vemos que tiene un paciente que tiene un antecedente importante de caídas, debemos de vigilar como tal, en cierta forma, el por qué está sucediendo eso. Es por algo, hay que vigilarlo. Eventos similares, la hipotensión ortostática, factores que se asocian a esta hipotensión ortostática, como mencionaba, crónico-degenerativos, una diabetes mellitus, medicamentos también, vértigo, historia farmacológica, importante, identificar la polifarmacia y las interacciones medicamentosas e incluso vigilar si no existe una reacción adversa a un medicamento que esté tomando el paciente. Ahora, dentro del protocolo de caídas también debemos de generar una descripción de la caída. Debemos de ver la cinemática de la caída, el punto en el que el paciente registró la caída, porque en ocasiones vamos a ver que tal vez la caída se fue secundaria a una situación de enfermedad previa, un evento vascular cerebral, un síncope, un mareo, etcétera, y que le generó la caída y que cayó. Otra, que cae el paciente y tal vez pueda tener una patología posterior a la caída, como puede ser el mismo hematoma que mencionábamos anteriormente, ¿no? En cráneo. Entonces, a final de cuentas, debemos de generar ciertas situaciones en las que el paciente nos debe de decir si se asociaba a alguna situación. No específicamente, pero lo vamos a indagar nosotros en el interrogatorio y en la investigación de la caída. También si estaba en un estado de alerta el paciente antes y posterior a la caída, la conciencia del peligro de la caída, la relajación de esfínteres o movimientos anormales del paciente que se pudo haber asociado a una crisis convulsiva,
caídas de largo tiempo, que recuerden que son factores que llegan a comprometer mucho más la vida del paciente, la capacidad para levantarse y circunstancias previas, como puede ser un resbalón, una tos, micción, ingestión de comida abundante o de un fármaco como tal. Lo debemos de identificar para poder evitarlo posteriormente. También hay síntomas previos que puede presentar el paciente, como son cefalea, debilidad de las extremidades inferiores, palpitaciones, que se asocian mucho a alteraciones del ritmo o eléctricas del corazón, dolor torácico asociado a un infarto agudo de miocardio, asociado a un problema, a un síndrome coronario agudo, disártere también como tal. Para eso tenemos que forzosamente ver si existe algún testigo como tal y si existe ese testigo que podamos estar platicando con él para poder investigar todo esto que ya habíamos mencionado en esta diapositiva, ¿no? Bueno, la exploración física hay que ver qué causa la desencadenó como tal, ¿sale? Dando énfasis en el sistema cardiovascular. ¿Sale? Como es la frecuencia cardíaca, que tenga una bradicardia, una disminución de la frecuencia cardíaca, taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca, que la presión arterial esté normal en bipedestación, en sedestación, en decúbito. Incluso es importante que hagamos este intervalo de toma de presiones entre 1, 3 y 5 minutos y ver si encontramos variaciones, ver si al generar el paciente una bipedestación puede hacer que tenga una hipotensión como tal, ¿no? O que esté con la presión baja en decúbito. Hay que vigilarlo como tal. También la auscultación del cuello y la exploración como tal para poder descartar alguna enfermedad de la carótida, déficit sensorial también, ver si no hay presbicia, si no hay presbiacusia, vigilar también la marcha y el balance y no solamente las condiciones externas como es el calzado, sino también ver las condiciones del aparato locomotor, ver las condiciones generales del paciente y los antecedentes, para así generar un contexto de la caída como tal. En el ambiente vamos a ver que hay barreras arquitectónicas. Incluso, en cierta forma, esas barreras arquitectónicas recuerden que a veces anteriormente el paciente no presentaba molestias ante esas barreras, pero con el mismo cambio del envejecimiento ya presenta esas molestias o esas dificultades para poder liberar o librar esas barreras arquitectónicas. Bueno, las barreras arquitectónicas se deben de verificar mediante listas que se asocien a la seguridad en el hogar y lo vamos a ver posteriormente. El tratamiento, así como la causa es multifactorial, también es multidisciplinario. Importante, hay que hacer una valoración geriátrica integral. Tenemos que revisar que no haya presentado, por ejemplo, alguna alteración de las actividades básicas de la vida diaria. Debemos de hacer una revisión de las actividades instrumentales de la vida diaria. Por eso, en cierta forma, debemos de hacer lo que es escalas de Lawton y Brody, de Katz, de Bartel. Tenemos que hacer también la de Tinetti, la de marcha cronometrada, la de Up and Go, donde estamos buscando la velocidad de la marcha del paciente, que también es un factor importante en la inmovilidad y en la fragilidad del paciente. Identificar la marcha, que sea buena, que sea favorable. Y así como todas, buscar alguna otra patología que se pueda asociar. Por ejemplo, hacer una de Yesavage o un mini mental de Folstein para ver si no hay trastornos cognitivos o si no hay depresión como tal y así ver si no son causa de esta misma caída, ¿no? Bueno, dentro de las complicaciones graves, la de mayor relevancia es la fractura de cadera y de aquí se dividen principalmente lesiones a nivel de cuello femoral, de región intertrocantérica y de región subtrocantérica, ¿no? Como tal. Quirúrgicas, importante, cuando ya son quirúrgicas las fracturas, como una fractura de coles, como es una fractura de cadera, forzosamente debemos de estabilizar al paciente, mantener su volumen sanguíneo. Recuerden, una cirugía no va de la mano con la edad, sino va de la mano con el estado o la condición física o el estado general del paciente. Es importante, no importa que podamos tener un paciente un centenario, se puede operar, pero siempre y cuando tenga un buen estado físico, un buen estado general, que esté controlado de enfermedades. Pero en el paciente que tiene una fractura por secundaria una caída, tal vez no lo podemos meter de manera electiva,
en ocasiones o de una manera preparada con tiempo con un buen tiempo anterior, ¿no? Entonces ahí por lo menos antes de la cirugía tenemos que estabilizarlo, tenemos que controlar el estrés del paciente. Recuerden que existe una respuesta inapropiada al estrés en el paciente geriátrico, que con el solo hecho de decirle que se fracturó, con el solo hecho de decirle que se tiene que operar, con el solo hecho de decirle que se tiene que hospitalizar, pues va a tener estrés y lo va a generar. Entonces debemos de generar un entorno y un ambiente favorable al paciente para que en cierta forma pueda él sentirse a gusto y disminuyamos ese estrés, ¿sale? Porque recuerden, el estrés puede generar una elevación de cortisol por una activación suprarrenal y que a final de cuentas, o una activación neuroendocrina, y que a final de cuentas el cortisol nos va a predisponer a la larga a muchas complicaciones como es hiperglucemia, como es inmunodeficiencia, infecciones, alteraciones cardiovasculares, etcétera, ¿no? Entonces hay que generar cierto control de este mismo estrés. Ahora, ustedes me dirán, bueno, si se tiene que ir al hospital, ¿cómo le vamos a hacer para mejorar su ambiente, no? Ah, pues muy fácil. En su cuarto de hospitalización, en su recámara, le vamos a poner fotos, le vamos a poner relojes que él acostumbraba a ver, flores, donde el paciente llegue a sentirse un poco más en casa. Poder tropicalizar su cuarto de hospitalización en, en una situación de casa, donde nosotros en cierta forma llegamos a considerar ciertas situaciones que favorezcan, ¿no? Que la familia esté con ellos, que incluso en una situación institucional pública, también que esté un familiar con ellos, que esté acompañándolos para que no se sienta solo el paciente como tal. Porque va de la mano con situaciones, acuérdense, psicoafectivas, depresión, alteraciones donde llega a sentirse triste el paciente, ¿no? Y eso también no nos ayuda para el posoperatorio, ¿no? Para su recuperación. También debemos de identificar el dolor preoperatorio y el posoperatorio. Recuerden que el dolor es un indicador de la autopercepción del paciente, si se siente bien o no se siente bien. Si no se siente bien y tiene dolor, es una situación que puede llegar a agravar a la larga a nuestro paciente como tal. También insistir en la rehabilitación, donde a final de cuentas nuestro paciente llega a tener un movimiento y una movilización inmediatamente después de la cirugía. Al día siguiente el paciente debe estar ya moviéndose, por algo se operó para poder ya reinsertarse a su vida normal, ¿no? Tenemos que moverlo, tenemos que insistir en que el paciente tenga movilidad de articulaciones, tonicidad de los músculos, mantener el equilibrio, porque si lo dejamos en cama, en 2, 3 días empieza a decaer ese paciente. Llega a generar inmovilidad y fragilidad y es peor aún, ¿no? Vamos a ver que de las cirugías más frecuentes en el paciente, en los pacientes que llegan a tener caída, fractura de muñeca es la más frecuente como tal, la fractura de Coles. Ya lo vimos, hasta en un 5% de los pacientes que se caen, ¿no? Causas médicas, hay que realizar forzosamente un electrocardiograma para ver, como les había mencionado, si no hay un trastorno eléctrico o del ritmo del paciente. Hacer un holter. Aquí puede ser tanto un holter electrocardiográfico como puede ser un holter de tensión arterial, ¿no? A final de cuentas, la idea es identificar si no tiene alguna alteración del ritmo o si no tiene alguna alteración de la presión, ¿no? Como tal. Enzimas cardíacas para ver si no se asocia a un infarto agudo de miocardio. Ecocardiograma para ver si no hay datos de insuficiencia cardíaca. Recuerden que los cambios, cuando vimos los cambios propios del envejecimiento, vimos que también el paciente podía presentar ciertas condiciones que le predisponían hacia una insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que esforzarse más ese corazón para poder dar el gasto cardíaco, ¿no? Bueno, también un ultrasonido Doppler en cuello para ver si no hay una enfermedad carotidia, si no hay una situación aterosclerótica, un trombo que esté liberando émbolos y que pueda dar de repente un evento vascular cerebral transitorio, un evento vascular cerebral ya isquémico como tal. Biometría hemática para ver si no hay anemia. El paciente con anemia llega a presentar una disminución de lo que es la perfusión en los tejidos. Electrolitos séricos, principalmente hiponatremia, que se asocia mucho a sintomatología neurológica, y sangre oculta en heces
en pacientes que llegan a presentar sangrado de tubo digestivo, no se dan cuenta. Por ejemplo, pacientes que están tomando constantemente AINES, antiinflamatorios no esteroideos, y que llegan a presentar gastritis erosivas, una gastropatía erosiva, y que llegan a tener sangraditos, una úlcera que esté sangrando ahí y que esté perdiendo sangre y que llegue a generar anemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, también hay que identificar los trastornos de la marcha y del balance. Podemos hacer una posturografía dinámica computarizada que en cierta forma la debemos de intuir, y nosotros como médicos clínicos tenemos que practicar, por ejemplo, las herramientas que ya tenemos, ¿no? Como es la prueba de Tinetti, que habla sobre la marcha y sobre el balance, también sobre la marcha cronometrada, también hablar sobre ciertas marchas sobre ciertas pruebas que nos ayudan a identificar la rapidez, ¿no? De la marcha. Medidas, forzosamente, de fortalecimiento de los grupos musculares, principalmente de miembros pélvicos, reacondicionamiento de la marcha, insistir, el paciente debe de estar deambulando, debemos de insistir en que el paciente se esté moviendo. La idea es que vayamos avanzando, que vayamos evolucionando. Si estaba en cama, tratar de sentarlo al paciente. Ya que se sentó, ahora sí lo mantenemos de pie. Y después de que se puso de pie, ahora sí insistir en la deambulación, en la bipedestación. Entonces, a final de cuentas, la idea es que el paciente se reacondicione como tal, que llegue a mantener su rol de vida normal como la mantenía antes. Para eso debemos de considerar una movilidad basal. Eso lo interrogamos en la historia clínica. Forzosamente vamos a identificar nosotros, en cierta forma, condiciones que nos favorezcan y darnos una idea de cómo se movía anteriormente el paciente, de cómo se encontraba el paciente antes. Y en base a eso tenemos que reinsertarlo nuevamente a esa actividad física que ya nosotros normalmente ya sabíamos, ¿no? Que vivía el paciente. Eso es lo importante que debemos de buscar. Eh, Puede ser que lo recondicionemos con un auxiliar de la marcha, un bastón, una andadera, pero importante, entrenar al paciente al uso de esa andadera. Es importante porque si no puede presentar una caída también secundaria a esa herramienta, a ese auxiliar de la marcha. Ahora, con miras, como les mencioné, a retirarlo a un futuro, ¿sale? Terapia acuática, ya que si se llega a resbalar o caer, pues cae en agua, y si se resbala, pues es una caída suave, ¿no? Tai Chi, para poder ayudarnos al balance estático, también a la flexibilidad, puede ser yoga, caminata, que mantengan una marcha adecuada como tal y constante como tal. Bueno, algo muy importante, y por eso lo pongo en grande y en negritas: polifarmacia. Ya vimos que la caída, el síndrome de caídas, es multifactorial. Entonces, a final de cuentas, vamos a ver que como tal nosotros podemos predisponer a esa caída por medio de una polifarmacia. Importante, primero, ser oportunos, identificar la polifarmacia. Si vemos que la polifarmacia es adecuada o es favorable, a final de cuentas ya nosotros podemos en cierta forma vigilarla, ¿no? Y buscarla, buscar cambios. De aquí es donde entran cambios de estilo de vida para poder disminuir la dosis o retirar fármacos. Por ejemplo, un paciente diabético, podemos adecuar una buena dieta. Un paciente hipertenso, también generar ciertas condiciones que le favorezcan la disminución de la presión arterial, como puede ser disminuir el tabaquismo, hacer ejercicio, retirar el sodio o la sal de la mesa, de la comida. Eh, También puede ser una dieta baja en grasa, etcétera, ¿no? Buscar la manera de cómo mejorar su estilo de vida para retirar ahora sí los fármacos en el paciente y no predisponer a la polifarmacia como tal. En el riesgo ambiental vamos a hacer la lista de verificación que yo les mencionaba. Vamos a ver las tareas domésticas del paciente. Por ejemplo, que antes el paciente estaba acostumbrado a subir sus escaleras y cambiar los focos, cambiar las bombillas, etcétera, ¿no? Hay que ver si todavía lo puede hacer. Y si no, en cierta forma tratar de sensibilizarlo, porque si también consideren que el paciente quiere mantenerse todavía autónomo, quiere mantenerse con autovalía. Entonces debemos de buscar la manera de que el paciente se sienta bien, de que el paciente tenga una buena situación de movilidad, pero sin aventurarnos, sin hacer algo más que pueda generar una caída en el paciente. Tampoco solaparlo, eso es algo muy importante que debemos de buscar en el paciente. Tampoco hay que solapar la condición del paciente. ¿Por qué? Porque eso llega a promover mayor inmovilidad.
Ver los suelos, ponerles unos antiderrapantes, los baños también con antiderrapantes, con barandales que puedan ayudar a que el paciente se pueda sostener, que pueda levantarse. Los pasillos que tengan barandales, la iluminación, recuerden, se requiere hasta más de un 50% iluminada el área para poder disminuir digamos, el riesgo a caída. Las sillas, los muebles que deben de estar acomodados a modo de que el paciente pueda estar cómodo, que puede estar pasando y agarrándose de también, agarrándolo como o intentando ser un sustento los muebles como tal en su deambulación. Las escaleras que tengan pasamanos, tal vez tratar de modificarlas, que tengan escalones pequeños, la cocina como tal, el calzado tiene que ser un calzado de una suela, puede ser de piel gruesa, con la intención de que tenga un buen plano de sustentación, que sea con una horma un poco más amplia al zapato y que no sea tan fácil que se pueda derrapar como tal ese zapato. Apagadores que estén cerca de la cama del paciente. ¿Para qué? Para que al levantarse y si tiene una urgencia urinaria pueda prender la luz bien y ver bien por dónde va a pasar para que no se vaya a caer. Lentes bifocales que incluso están contraindicados en el paciente. Insisto, los lentes bifocales son aquellos lentes que tienen una graduación diferente en la parte baja, ¿no?, del lente. Eso no le permite ver al paciente el piso o por dónde va pasando, por dónde va a caminar. Entonces eso le genera un riesgo de caída como tal. Pues bueno, deseo les haya sido bien explicado este tema, que complementa lo que hemos platicado en clase, y muchas gracias.